El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:07. Le tomo la palabra y el mensaje que nos escribe Esteban Dávalos. Ojalá algún momento se pueda hablar sobre el problema y la calidad del servicio de internet y de los celulares. Los usuarios nos sentimos indefensos sin saber a quién acudir para que hagan algo sobre esto. Créame, Esteban, a mí me pasa lo mismo. Es un desastre. En el Ecuador, el servicio de internet es un desastre. Desastre. En fin, es parte de lo que estamos viviendo. O sea, yo creo que esta situación que ha vivido el mundo y de la cual Ecuador no ha podido abstraerse, debió haber sido la gran oportunidad para que las proveedoras de internet se pongan pilas, ¿no? Y nos brinden un servicio de mejor calidad, pero en realidad es un problema. Miren ustedes que en 2 de las entrevistas que hemos tenido, justamente dificultades con el tema del internet. Parte de lo que pasa. Tercera semana de la campaña electoral, tercera semana para analizar las propuestas de los candidatos en Destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Como ustedes saben, justamente porque los tiempos son escasos y hay una gran cantidad de candidatos, no estamos desarrollando entrevistas individuales a aspirantes a la Asamblea Nacional, sino este formato tipo panel, para que traten de aprovecharlo y exponer de alguna forma sus propuestas en materia de legislación y fiscalización. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar con Soledad Rodríguez, colega periodista, quien aspira a ser asambleísta por el Partido Social Cristiano, en representación del Distrito Centro Sur, con Pamela Troya, candidata a la Asamblea por Unidad Popular por el Distrito Centro Norte, y Gonzalo Pérez, candidato a la Asamblea Nacional por el Movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, por el Centro Norte. Gracias, candidatos, por su presencia. Bienvenidos, buenos días. Empiezo con Soledad Rodríguez. Soledad, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es la propuesta que tiene usted en materia de legislación? Los candidatos, un abrazo fuerte para todos y bendiciones. La verdad que lo más importante de esta nueva carrera es que tratamos de generar la credibilidad que se necesita a nivel de la Asamblea Nacional. No es para nadie una incertidumbre, para nadie es desconocido el hecho de que existe un 2% apenas de credibilidad y confianza de la gente hacia los asambleístas. Así lo que he realizado en el tema de legislar en cuanto a lo que significa, y no por redundancia, sino por énfasis, leyes reales y prácticas que puedan ayudar en la convivencia y puedan ayudar a solucionar los inconvenientes. Nosotros en el tema de leyes y en cuanto a nuestro planteamiento, las propuestas que tenemos principalmente son en cuanto a seguridad, en cuanto al tema de educación, que hoy por hoy sabemos que no pasa nada bien. En el sur, por ejemplo, tenemos el proyecto para crear la Universidad del Sur, que es algo necesario, ya más de 1,5 millones de personas que no tienen una universidad cercana y tienen que trasladarse 2 y 3 horas. La verdad que la legislación hoy en día es lo más importante. Muchos olvidan que la competencia fundamental del asambleísta es esa, además de fiscalizar. Así que proponemos varias propuestas en cuanto a lo que significa ello, ¿no? El tema de seguridad, desempleo, también bajar los impuestos, eliminar los tributos y, por supuesto, la parte de educación, que es fundamental para que otra vez la gente confíe en sus representantes. Este tema de la universidad implicaría una reforma, o sea, las universidades se crean por ley. Usted si llega a la Asamblea va a proponer una ley para crear una universidad pública en el sur de Quito. Efectivamente, el terreno se encuentra ya dispuesto, se encuentra concesionado para el municipio de Quito, se encuentra justamente en el sector del Jirón, en el sur de la ciudad. Y lo que necesitamos es el proyecto de ley, justamente para generar lo que es el presupuesto, todo lo que significa la parte administrativa, que en la Asamblea Nacional podemos hacer. Usted es comunicadora deportiva. ¿Qué le motivó incursionar por primera vez en la política, Soledad Rodríguez? La verdad es que el momento que todos atravesamos y vemos la crisis que vive nuestro país, es que nosotros no hacemos algo desde nuestro punto de donde nos encontramos, seguimos apuntando con el dedo, señalando lo que está mal y no nos tratamos de mojar los pies para cruzar el río y para hacer algo. Es muy complicado que cambie la situación, así que la verdad que es eso, la inconformidad, la desesperación de lo que hemos observado en cuanto a la clase política actual y por supuesto buscar soluciones y ayudar. Yo siempre he sido intermediaria como comunicadora de lo que pasa en la noticia, trasladarla al público y en este caso seguiré siendo intermediaria, pero
de la gente con sus necesidades hacia, obviamente, articular soluciones y por medio del Parlamento. Pamela Troya, bienvenida, buenos días. Activista por los derechos de la comunidad LGBTI. ¿Por qué hoy decide dar el salto a la política, Pamela? Fabricio, buenos días a todas las personas que nos escuchan y al candidato y candidata que comparten este conversatorio. Bueno, como tú lo acabas de mencionar, he sido y soy activista LGBTI de derechos humanos, feminista, ya por más de 9 años. Y mi incursión en la política ahora es porque considero necesario que las voces que hemos estado luchando por la consecución de derechos desde las calles, debemos tener un espacio. Perdón. Si se me escucha, Sí, estamos. Debemos tener un espacio importante. Un espacio importante dentro de la Asamblea, justamente como mencionó Soledad, para dignificar la Asamblea, porque es impresionante que la Asamblea hoy por hoy cuente con un 2% de credibilidad. Eso significa que ha hecho un trabajo desastroso y además 60 asambleístas están en procesos judiciales. La idea aquí justamente es contar con la posibilidad del voto de la ciudadanía para llegar a la Asamblea y en mi caso particular poder luchar ya desde ese espacio por los derechos de mujeres, niñez y adolescencia y personas LGBTI. Yo tengo 16 propuestas que están encaminadas a estos derechos, las cuales las pueden ver en www.pamelatroya.com. Es decir, no estoy llegando a improvisar. He hecho un trabajo anterior justamente con reuniones con organizaciones de mujeres, feministas, colectivas, activistas LGBTI para generar estas 16 propuestas. Me quedé corta porque en el camino me he dado cuenta que quedan aún pendientes algunas otras propuestas, pero de llegar a la Asamblea procuraremos que todo este plan legislativo se cumpla y que aboguemos por todos los derechos de las personas. Ahora, de esas 16 propuestas, ¿cuál es la propuesta emblema, la propuesta insignia de Pamela Troya, candidata por Unidad Popular que busca llegar a la Asamblea? El aborto. Definitivamente el aborto. Creo que justamente en el debate de ayer de los candidatos a la presidencia organizado por el CNE, el tema del aborto fue fundamental. El tema de la violencia contra la mujer, el tema de luchar contra la discriminación y abogar por los derechos humanos, pero definitivamente lo que llegaré a hacer el primer día será justamente abogar por el tema del aborto. En este caso, lamentablemente, tenemos que empezar por el aborto por violación, pero mi tesis es llegar a lo que llegó a Argentina con la marea verde justo a finales del 2020, que es la interrupción del embarazo sin causales, es decir, por cualquier razón hasta la semana 14. La idea sería que todos los países podamos contar con ese tipo de leyes, pero creo que el mínimo necesario que debemos al menos coincidir los grupos conservadores y los grupos progresistas es el aborto por violación. Me parece inadmisible que una niña violada no pueda tener el derecho a decidir qué hacer sobre ese embarazo. ¿Usted entonces es partidaria de retomar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, aquella que no fue aprobada en la última reforma por parte de la Asamblea Nacional para despenalizar el aborto por violación? Efectivamente, la Asamblea ya ha tenido 2 momentos históricos para generar el tema del aborto por violación a través del COIP. Lamentablemente, la miopía de muchos de los asambleístas conservadores y que tienen las presiones de estos grupos no ha permitido que este logro histórico se dé. La última vez que se trató, estuvimos a 5 votos de que se logre. 65, teníamos que alcanzar 70 y logramos 65. Esperemos y confiemos que si llegamos a la Asamblea, logremos justamente que esta reforma se dé y podamos hacer que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Correcto. Gonzalo Pérez ha sido varias veces candidato a cargos de elección popular. Hoy buscará llegar a la Asamblea por Ecuatoriano Unido. ¿Por qué un nuevo intento de ser candidato, Gonzalo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio, buenos días a las señoritas que están en la línea candidatas y buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente, soy Gonzalo Pérez, he sido antes 2 veces candidato a la alcaldía de Quito y si he sido candidato es porque mi vida se basa en el servicio y quiero llegar a la asamblea para ser la voz de los que no tienen voz, de los más inocentes, de los que están en el vientre de la madre. Yo defiendo la vida, soy un hombre pro vida y mi vida mi vida tendrá sentido si solamente logro salvar una vida del aborto. O sea, mi vida tendrá sentido si solamente logro salvar una vida y logro lograr tomar conciencia por esa madre que está desesperada. Y el proyecto mío es la adopción de nuestros niños cuando son niños, no cuando son adultos. Ese es uno de los proyectos emblemas que yo tengo. Hay mucho para hablar, pero me voy a concentrar este rato en los 4 ejes que tenemos como... ¿Cuáles son sus 4 ejes, Gonzalo?
la activación económica, porque no hablamos de reactivación, porque el Ecuador no se activa. Debe haber una conexión entre la productividad y la producción. Ese es el primer eje, con bajas tasas de interés, o sea, el dinero que fluye en la economía debe llegar a bajas tasas de interés para que haya el microcrédito, y el microcrédito lleva al desarrollo del país. Ese es uno de los proyectos que nosotros tenemos en miras como Ecuatoriano Unido. El segundo es de una seguridad integral, tanto la seguridad pública cuanto la seguridad jurídica, tanto la seguridad externa e interna. Entonces, luchar por la seguridad. El tercer eje es la educación y la salud, y el cuarto eje que nosotros nos hemos puesto como el número del partido, que es la lista 4. Nosotros estamos encaminados a una lucha hacia la corrupción, para que el Ecuador, ojalá la nueva asamblea, que ahora, como comparto lo que dicen las señoritas que están comentando de los bajos niveles de credibilidad y de aceptación que tiene la asamblea, es justamente porque la gente, los ecuatorianos, en el momento de elegir, eligen, digamos, por personas que no están aptas para administrar y legislar ni fiscalizar, y muchos de ellos no tienen la lucha por ese servicio a la comunidad. Entonces, esos son los 4 ejes principales por los que lucharemos, pero lo principal, mi bandera, será la adopción de nuestros niños, cuando son niños. Eso es lo principal, y la lucha contra el aborto, lo he dicho. Usted planteó dentro de los 4 ejes el tema de los créditos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se va a ofrecer los créditos si esa es una facultad privativa de la función ejecutiva? Verá, el dinero que en este momento puede llegar, el dinero a través de exportaciones o a través de inversión interna o externa que podría haber, llega a través de remesas del exterior, puede llegar a través también de digamos, y hablemos claro, entra el dinero a la economía a través de una línea que es el narcotráfico y los lavados de activos. Es la forma como se mantiene la dolarización, porque si no hay recursos que ingresen, no cae la dolarización. Automáticamente, no es que el próximo presidente de la República quiera salir de la dolarización se va solita, si no hay ingresos que mantengan la dolarización. Entonces, en este momento, la única forma que están llegando ingresos al país es producto del endeudamiento. Entonces, si existe el dinero del endeudamiento, que lo existe, y estamos en unas condiciones de que el mundo en sí está activándose nuevamente, porque el mundo que conocíamos antes ya no es el mundo actual. Uh-huh. Entonces, el dinero tendrá que venir a través de un endeudamiento, y ese endeudamiento, si nos prestan al 4%, al 3%, el dinero que debe captarse a través del microcrédito es a bajas tasas de interés a lo que nos llega. Digamos, si nos llegó el dinero al 3% por los costos financieros que podría haber, pero no a través de la banca privada, sino a través de la banca pública, y comenzar a dar un recirculante de esa economía, de ese dinero, entonces ahí se activa la economía. Vamos a activar la economía a través de esos pequeños microemprendedores, el microcrédito agrícola. Entonces es la forma de entrar al nuevo desarrollo y a esa nueva organización mundial que se está dando. Pero usted lo que plantea ahí es reformar las leyes para bajar intereses, por ejemplo. Verán, justamente es ahí la labor del legislador, que tiene que llegar, si el dinero llega a una baja tasa de interés, no entregarle a la banca privada, porque la banca privada es un negocio. Entonces ellos cogen el dinero, llega a la economía, ellos automáticamente se están trabajando su dinero. Entonces el costo del dinero para ellos, si les llega al 4%, inmediatamente por costos financieros que ellos tienen, son costos financieros altos. Entonces, por eso es que se presta al 20, al 22%, y así nunca se va a desarrollar el país. El país necesita emprender a través del microcrédito, del microemprendedor, y llegar, si el dinero llega al 3%, prestarle, digamos, máximo al 5%, pero no al 22%, así nunca se va a desarrollar el país. Entonces, ahora es las condiciones que se han dado. Ustedes saben que todo tiempo de Dios es perfecto, y la pandemia trae una nueva organización mundial, que los créditos ahora están llegando a bajas tasas de interés. Entonces, si llega a baja tasa de interés al pueblo, a los microemprendedores,
darles también a esa baja tasa de interés que llega. Entonces, a eso se necesita de las leyes que obliguen a que se canalice ese dinero a través de la banca pública, correcto, no a través de la banca privada. Correcto, gracias a Gonzalo Pérez. Retomo el diálogo con Soledad Rodríguez, siendo comunicadora deportiva y conociendo, sabiendo que su experticia es justamente el deporte. Dentro de su propuesta, ¿hay temas vinculados a la actividad deportiva, Soledad Rodríguez? Claro que sí, Fabricio, lo más importante, y creo que es un tema que muchos han obviado, es cierto que existen por coyuntura situaciones que quizás hoy predominan, que hoy tenemos que hablar y todos buscamos soluciones, como lo mencionaba anteriormente en el tema de inseguridad, desempleo y educación. Sin embargo, en la parte deportiva, me parece que es un eje que siempre tiene que estar como prioridad en la comunidad, porque permite sacar valores realmente destacables en la persona, en el individuo y también en el colectivo, porque genera el trabajo en equipo. Nosotros directamente en el tema del deporte lo que pretendemos es en la ley del deporte que actualmente se encuentra en la Asamblea, que será tratada en el siguiente proceso legislativo, en la siguiente Asamblea Nacional que se empoderará el 2021 en mayo, justamente tratar de que se incorpore la parte del deporte barrial que ha sido omitida. En el capítulo de recreación consta ligeramente un artículo acerca de lo que significa el deporte barrial y su estructura, sin embargo se considera que debería optarse por la parte administrativa y además dentro de lo que es la categorización se basan también en lo que son clubes profesionales. Algo que todos conocemos que no es real en la práctica, porque una liga deportiva barrial no lleva ni siquiera el mismo presupuesto, la misma cantidad de equipos y obviamente la parte presupuestaria que es necesaria de poner a nivel real, así que nos estamos embanderando justamente con ello, hemos hablado con los diferentes dirigentes de las matrices cantonales para poder generar un capítulo especial acerca del deporte barrial, porque no solo es fútbol, es vóley, es inclusive el ingreso de la comunidad como núcleo familiar a las diferentes ligas barriales, así que esa es nuestra intención desde el tema del deporte en general y en deporte justamente dentro de lo que significa ya el proyecto que se encuentra presentado en la Asamblea y recién pasará a segundo debate. Usted decía que las ligas barriales es un capítulo que se olvidó a la ley de deporte. Sí, nosotros pretendemos hacer aquello, reestructurar lo que se encuentra hoy en debate, tratar de ingresar dentro del capítulo que ya está establecido de la recreación, que se pueda ampliar dentro de lo que es la concepción del deporte barrial, que insisto está omitida y que me parece necesita una fundamentación específica por todo lo que significa su desenvolvimiento. Correcto. Pamela Troya nos hablaba justamente de sus 16 propuestas, mencionó el tema del aborto. En fiscalización le pregunto, ¿qué habría que fiscalizar en la próxima asamblea, tomando en cuenta que esta es una de las atribuciones que tienen los legisladores, la fiscalización, Pamela? Bueno, la idea que tenemos Comunidad Popular es fiscalizar muchos procesos, pero vinculado a lo que me preguntas y con respecto a mis propuestas, una de las cuestiones que vamos a fiscalizar, por ejemplo, ya que lo mencionó el candidato Pérez, es el tema de los procesos de adopción. Porque bien sabemos que existen aproximadamente 3.000 niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las diferentes casas de acogida, muchas de esas en situaciones de vulnerabilidad por mal trabajo y mal gestión del MIES, y la idea justamente es fiscalizar qué está pasando en esas casas de acogida, qué está sucediendo en los procesos de adopción que se demoran inclusive 4, 5, 6 años. Es totalmente inadmisible que una criatura que aspira justamente a tener un segundo hogar, el calor de otro hogar, que obviamente está en esta situación porque perdió el original, pueda tener un proceso expedito para poder estar en un nuevo hogar. Entonces tenemos que fiscalizar eso, tenemos que fiscalizar además qué está pasando con el tema de los presupuestos y la aplicación de la ley para prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se hizo pública la noticia que en el 2020 se redujo de más de 5 millones el presupuesto a cerca de $800,000, es decir, no existe una voluntad política para erradicar esta problemática terrible en la sociedad que afecta a millones de mujeres en el Ecuador. Entonces tenemos que fiscalizar sobre la aplicación de esta ley y la efectividad sobre esto. Hay una cuestión que no solo hay que generar, sino que también hay que fiscalizar qué pasa con la educación sexual en los sistemas en el sistema educativo. La Constitución es tajante en mencionar que debe existir una educación sexual técnica y científica que además propenda justamente a identificar y prevenir los casos de abuso sexual en niñas y adolescentes. Eso ya está en la Constitución, pero hay una cuestión que es importante y que esto salió justamente hace pocas semanas. El Ecuador fue sentenciado por la Corte Interamericana del abuso sexual del vicerrector hace 18 años, y que a la madre Petita Albarracín le tomó 18 años justamente luchar por esto y llegar finalmente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y generar esta sentencia que es precedente
para el mundo, porque evidencia primero toda la negligencia que sostuvo el Ecuador en este proceso y sobre todo obliga a que el Ecuador, a más de educación, genere educación sexual en las aulas para prevenir e identificar el tema del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Y así podría mencionarte todo el tema de fiscalización de todos mis 16 ejes, pero por falta de tiempo yo pediría por favor a la ciudadanía que ingrese a mi página web www.pamelatroya.com para que vea las propuestas y qué se propone justamente en materia de legislación y fiscalización. Correcto. Gonzalo Pérez, en materia de fiscalización, ¿qué propone? Gonzalo Pérez será quien encabece el equipo de auditores de la Asamblea para trabajar con la Contraloría. Por mi profesión yo estaré directamente hecho cargo, no esperaré que otros den haciendo, sino Gonzalo Pérez encabezará el equipo de auditores que tenga que ver con todos los casos de corrupción. Ese es mi compromiso con la ciudadanía. Y vea, una cosa que aplaudo de la compañera de panel y de papeleta, la señora Pamela Troya. Y vea, ella tiene mucha razón y vea cómo nos podemos poner de acuerdo esto de la adopción de nuestros niños. Ella habla muy con toda verdad. A los niños se les adopta a los 6, 7 años, procesos ya cuando han adquirido ciertas mañas los chicos y nadie les quiere, y ahí comienza un problema de drogadicción en esas casas de acogida y luego salen. Entonces vea cómo nos podemos poner la misma sociedad ecuatoriana, las mismas personas que podemos en muchos casos tener posiciones contrapuestas. O sea, por ejemplo, la señora habla de que quiere pasar una ley como es en Argentina del aborto, y yo estoy en contra del aborto, pero nos podemos poner de acuerdo en cuanto a la adopción de nuestros niños. Yo personalmente le digo, soy una persona que creo que la mujer que ha sido abusada tenía un doble trauma el aborto, o sea, un doble trauma, porque la madre que está asesinando a su niño, porque Gonzalo Pérez, y esto quiero que quede muy claro, Gonzalo Pérez va más allá de la concepción. Esa es la frase mía que yo quiero que me recuerden siempre. Gonzalo Pérez fue más allá de la concepción, no solamente desde la concepción en la vida del ser humano, sino más allá. Entonces, a ese niño a la madre que está desesperada producto de una violación, ese niño puede tener un hogar, y el hogar es a través de la adopción. Esa es la solución que damos nosotros en la adopción de nuestros niños cuando son niños, y en eso nos ponemos de acuerdo muchas personas que muy posiblemente tenemos Correcto. contrapuntos en cuanto al principio que nosotros combatimos, pero en cuanto a la adopción de nuestros niños podemos tener hasta los votos para eso, y tiene razón. Correcto. Cuando dice que a los niños les adoptan a los 7, 8 años, esa es una realidad. Correcto, se me termina el tiempo para un mensaje final, 1 minuto a cada uno. Soledad Rodríguez, ¿por qué votar por usted como candidata por el Partido Social Cristiano? Porque queremos hacer que los valores prevalezcan dentro de la Asamblea, porque es momento de que vuelva la empatía, de que vuelvan los principios, de que la gente vuelva a confiar en la gente honesta y en la gente que trabaja. La única manera que nosotros conocemos para llegar a cualquier lugar es así, con empeño, con trabajo, conscientes de que hay que escuchar siempre al otro y no solo hablar desde nuestro punto de vista, sino apoderarnos de las soluciones que la gente considera adecuadas. Tenemos con el Partido Social Cristiano 6 razones para votar por las 6 dentro de lo que significa Ecuatorianos Conectados, telemedicina, teleprosperidad, rebaja de impuestos, también proteger la seguridad social y por supuesto leyes ejemplares, además de los proyectos propios para el sur de Quito. La gente normalmente se lanza y los candidatos hemos visto en muchas ocasiones que llegan a un curul a través del sur con los votos que es el gran distrito que tiene Quito. Sin embargo, se olvidan siempre de legislar para ellos, para ese sector. Nadie ha podido ayudar al sur de Quito, no tiene un hospital de especialidades, no tiene una comandancia general allá, no tiene una universidad, y todo eso es lo que queremos hacer nosotros, para bien, por supuesto, de la población de Quito y después dirigiéndonos directamente a lo que son necesidades del país. Así que las 6 razones son esas y por supuesto porque sobre todo somos gente que con el trabajo hemos llegado a este sitio y que ahora queremos representarlos durante los próximos 4 años. Gracias. ¿Por qué votar por Pamela Troya de Unidad Popular? Querido Fabricio, 17.448 niñas menores de 14 años parieron en el Ecuador entre el 2019 y el 2016. Es totalmente inadmisible que se las obligue a esta tortura luego de la violación a que tengan que parir el fruto de esa violación. No se trata de obligarlas a abortar, se trata de dar la opción de que decidan sobre su proyecto de vida.
tenemos todavía discriminación hacia la población LGBTI, tenemos violencia contra las mujeres todo el tiempo. En el 2020 cerramos con más de 100 femicidios y hemos tenido desde el 2014 hasta la fecha más de 850 femicidios en el Ecuador. Es inadmisible que el Ecuador siga viviendo estos niveles de violencia y discriminación hacia todos estos sectores. He luchado desde las calles, Fabricio, ha sido noticia nacional e internacional la lucha por el matrimonio igualitario, que parecía un sueño inalcanzable y que finalmente lo logramos el 12 de junio del 2019. Soy testiga de que el sueño de una persona puede movilizar todo un país. Obviamente no lo pude hacer sola, fui acompañada en todo el proceso paulatinamente hasta finalmente conseguir estas sentencias en la Corte Constitucional. Estoy absolutamente convencida de que si llego a la Asamblea puedo movilizar todas estas propuestas en favor de las mujeres, niñez y adolescencia y personas del LGBTI. Lo he demostrado desde las calles y lo voy a demostrar desde la Asamblea. Correcto. En un minuto, Gonzalo Pérez, ¿por qué votar por usted? Porque Gonzalo Pérez va por la vida. Vamos a defender la vida. Gonzalo Pérez va más allá de la concepción. Gonzalo Pérez dice: Dios, patria y libertad. Que Dios salve al Ecuador y que ilumine el día 7 de febrero, que vote por los mejores. Gracias a nuestros invitados. Hemos escuchado parte de sus propuestas dentro, insisto, de este ejercicio que procuramos hacer para dar la posibilidad que la mayor parte de candidatos puedan, obviamente, exponer sus puntos de vista. Gracias a Soledad Rodríguez, candidata por el Partido Social Cristiano del Distrito Centro Sur, a Pamela Troya de Unidad Popular por el Distrito Centro Norte, a Gonzalo Pérez del Movimiento Ecuatoriano Unido por el Distrito Centro Norte.